Lo rechazaron por pobre en la entrevista. Luego se convirtió en su jefe. El sol caía oblicuo sobre la Ciudad de México, filtrándose entre los edificios altos y dejando sombras largas sobre las calles llenas de gente que caminaba con prisa. La brisa traía consigo el olor del pan recién horneado de una panadería cercana, mezclado con el humo de los autos que avanzaban lentamente entre bocinas y acelerones. En medio de ese caos urbano, Alejandro caminaba con pasos firmes pero silenciosos, tratando de contener la tensión que le apretaba el pecho. Su traje estaba limpio, aunque humilde, y su corbata ligeramente torcida. Nada de esto importaba a los ojos de quienes lo observarían dentro de unos minutos, dentro de esa oficina elegante en un rascacielos del centro, donde los pisos brillaban y los espejos reflejaban la perfección que Alejandro no poseía, ni por apariencia, ni por dinero. Al cruzar el vestíbulo del edificio, el sonido de sus zapatos sobre el mármol resonó demasiado fuerte. La secretaria lo recibió con una sonrisa medidamente amable, apenas un gesto calculado que decía más de lo que sus palabras podían. «Buenos días, señor. ¿Su cita con recursos humanos?» Alejandro asintió con la cabeza, apretando el portafolio contra su pecho, un objeto que parecía contener más que papeles. Contenía sueños, esperanzas y una pizca de desesperación. La puerta se cerró tras él, y el silencio del pasillo contrastó violentamente con la vorágine de la ciudad afuera. Cuando entró a la sala de entrevistas, Alejandro se encontró con 3 personas sentadas detrás de una mesa larga de caoba pulida. Sus miradas se deslizaron sobre él con la precisión de quien mide cada detalle de alguien que considera inferior. No tardaron en notar lo que ellos ya habían decidido desde antes de verlo cruzar la puerta: su origen humilde, sus zapatos que no brillaban, su corbata que no era de diseñador. El aire estaba cargado de perfumes caros y de la arrogancia que venía con ellos. La primera pregunta fue cortante, directa, casi una sentencia. «Cuéntenos sobre su experiencia laboral». Alejandro respondió con claridad, mencionando cada puesto, cada logro, cada pequeño paso que lo había traído hasta ahí. Sus palabras eran seguras, pero no bastaban. La mujer del centro ladeó la cabeza, arqueando una ceja como si cada frase que él dijera fuera insuficiente, como si intentara recordar por qué siquiera habían permitido que alguien así llegara hasta allí. «Veo que tiene buena experiencia», dijo con un tono neutro que en realidad escondía desdén. «Pero, honestamente, creemos que alguien con su perfil quizá no encaje con la cultura de nuestra empresa». Alejandro parpadeó, intentando procesar la suavidad del eufemismo. En otras palabras, no querían a alguien como él. No porque no fuera capaz, sino porque no vestía, hablaba ni respiraba el aire de lujo que ellos respiraban. Se sentó un peso en su estómago. Podía sentirlo como un golpe que no dolía físicamente, pero sí de manera profunda. La humillación era silenciosa pero intensa, como un hilo invisible que lo apretaba en el pecho. Alejandro se levantó con cuidado, tomando el portafolio como un escudo contra el mundo que parecía decirle que no tenía lugar ahí. «Gracias por su tiempo», murmuró, mientras notaba cómo las miradas de los entrevistadores seguían su figura hasta que la puerta se cerró tras él. El vestíbulo lo recibió con el mismo aire indiferente de antes. Afuera, la ciudad seguía con su ritmo frenético, indiferente al fracaso de un hombre que llevaba años esforzándose por cada centavo, cada oportunidad. Se apoyó contra una columna de mármol, respirando hondo, tratando de calmar la rabia que amenazaba con apoderarse de su mente. ¿Cómo podía alguien con tanto talento, con tantas ganas de crecer, ser reducido a nada por su apariencia y por su origen? Cada bocina que sonaba, cada risa de alguien pasando con un maletín caro, era un recordatorio cruel de lo que la sociedad llamaba éxito. Alejandro caminó de nuevo hacia la salida del edificio. Sus pasos lo llevaron por callejones laterales donde el bullicio de la ciudad,
se transformaba en un murmullo constante de vendedores ambulantes y música lejana de algún puesto de tacos. El contraste era brutal. A un lado, los que podían pagar por cada detalle de su vida, y al otro, él, una persona común tratando de sobrevivir y encontrar un lugar donde lo valoraran por lo que sabía, no por lo que tenía. Se detuvo frente a una fuente antigua, observando cómo el agua caía en círculos perfectos, reflejando el cielo gris y la luz del sol, que apenas se filtraba entre los edificios. En ese instante, algo dentro de él cambió. La sensación de derrota se mezcló con un fuego que llevaba tiempo dormido. La decisión de que no permitiría que otros definieran su valor. Su mirada se endureció y en sus ojos apareció una determinación silenciosa, una promesa que solo él podía cumplir. Mientras caminaba de regreso por las calles, notó cómo algunos de los transeúntes lo miraban con curiosidad, otros con indiferencia. Los vendedores le ofrecían comida con un gesto amable, y él sonrió levemente, recordando que aún tenía cosas por las cuales luchar, cosas que los ricos no podían quitarle, su inteligencia, su creatividad, su capacidad de soñar más allá de los límites que la sociedad le imponía. Cada paso que daba se sentía como un desafío, un acto silencioso de resistencia contra un mundo que parecía decidido a ignorarlo. En su mente, Alejandro empezó a planear. No se trataba solo de encontrar un empleo, sino de demostrar que el dinero y el linaje no definían a una persona. Su estrategia se formaba como piezas de un rompecabezas, networking con quienes compartían su visión, perfeccionar sus habilidades, aprender a presentarse de manera que la apariencia no pudiera opacar su talento. Cada idea que surgía le daba fuerza, y con cada respiración, su rabia se convertía en motor, en impulso. El sol comenzaba a descender, pintando el cielo con tonos naranjas y lilas. La ciudad se transformaba, luces de neón, escaparates brillantes, reflejos en el pavimento húmedo por la reciente lluvia. Alejandro pasó frente a un edificio corporativo alto, viendo a ejecutivos con trajes impecables salir para dirigirse a sus autos lujosos. Una parte de él sentía el impulso de entrar de nuevo, de enfrentarlos con la fuerza de sus ideas, pero sabía que el momento aún no había llegado. El juego era paciente, y él estaba aprendiendo las reglas. Se sentó en un pequeño café al borde de la calle, pidiendo un café negro. El aroma intenso le calentaba la garganta y le ofrecía un instante de claridad. Sacó su cuaderno y comenzó a escribir. Ideas, estrategias, contactos posibles, pasos concretos para cambiar su destino. Cada palabra era un ladrillo en la construcción de su futuro. Cada línea, una declaración silenciosa de que no aceptaría la derrota. Un grupo de jóvenes con mochilas caras pasó riendo, hablando de viajes, cenas y fiestas exclusivas. Alejandro los observó, pero no con envidia, sino con concentración. Él también tendría acceso a esos mundos, pero no de la manera que ellos imaginaban. Su ascenso sería fruto de su esfuerzo, de su talento y de su determinación, no de una herencia ni de una apariencia fingida. La ironía le hizo sonreír por un instante. Quienes lo despreciaron en la sala de entrevistas nunca verían cómo se elevaría más allá de sus expectativas. Cuando el café terminó y el frío de la tarde comenzó a calar en su abrigo, Alejandro se levantó. Sus pasos eran firmes, pero ahora cargaban un peso diferente, no de humillación, sino de propósito. La ciudad seguía su ritmo, implacable, pero él ya no era un simple observador. Cada rostro que cruzaba, cada escaparate reluciente, cada sonido de la calle formaba parte de un tablero de juego que él estaba decidido a dominar. Su mirada se fijó en el horizonte, en los edificios que reflejaban el cielo, y supo que el primer movimiento del juego apenas comenzaba. El reloj marcaba la tarde, y con él, la certeza de que la vida podía cambiar en un instante. Alejandro no permitiría que el rechazo definiera su historia. La rabia que sentía por la injusticia se convirtió en estrategia. El dolor
se convirtió en motivación. La humillación se convirtió en combustible para un futuro que él mismo construiría. Cada calle, cada esquina de la Ciudad de México, cada sonido del tráfico y del comercio ambulante, se mezclaba en una sinfonía que le recordaba que aún estaba vivo, que aún tenía oportunidades para reclamar lo que merecía. Y mientras las sombras de los edificios se alargaban, Alejandro cerró los ojos por un instante, respirando profundo. No había lágrimas, no había súplica, solo un silencio cargado de decisión. Aquella entrevista que lo rechazó por pobre no era el final, sino el detonante de algo mucho más grande. Algo que, muy pronto, sorprendería a todos los que alguna vez dudaron de él. Su lucha apenas comenzaba, y él estaba listo para enfrentarlo todo. El ruido de la ciudad lo envolvía otra vez, y él caminaba con paso firme, con la frente en alto, como quien sabe que cada injusticia es un peldaño para alcanzar la cima. La noche caía lentamente, y con ella, la promesa de un mañana donde la pobreza no dictaría su destino, donde su talento y determinación serían las armas más poderosas. Alejandro sabía que cada mirada que lo había juzgado pronto se encontraría con la evidencia de que la clase social nunca podría medir el valor de una persona. El primer capítulo de su vida moderna estaba por escribirse, y él sería el autor. Alejandro caminaba por las calles estrechas del centro de la Ciudad de México, mientras el sol se escondía detrás de los edificios, tiñendo de naranja y púrpura las fachadas antiguas. Cada paso resonaba con un peso distinto al del mediodía. Ahora no era la prisa lo que marcaba su ritmo, sino la reflexión y la intensidad de los pensamientos que lo acompañaban. Su traje, aunque limpio, comenzaba a mostrar señales del día. La corbata un poco torcida, la camisa ajustada por el movimiento constante. No importaba. Para él, lo que había sucedido en la entrevista no era un fracaso definitivo, sino un recordatorio cruel de lo que la sociedad consideraba valorable. Se detuvo frente a un pequeño parque, con bancas de madera desgastadas y árboles que aún conservaban hojas verdes a pesar del cambio de estación. Se sentó, apoyando el portafolio a su lado, y permitió que el murmullo de la ciudad se mezclara con su respiración. Había intentado contener la rabia, pero la sensación de injusticia todavía lo atravesaba como un hilo invisible que le apretaba el pecho. Miró a su alrededor, observando a la gente que pasaba, algunos con prisas, otros riendo, otros concentrados en sus propios mundos de privilegio. Se preguntó cuántos de ellos alguna vez habían sentido que, por no tener dinero o un apellido, el mundo les cerraba las puertas antes de siquiera intentar demostrar su capacidad. Un vendedor ambulante pasó frente a él, ofreciendo tamales envueltos en hojas de maíz. Alejandro le sonrió levemente, no por hambre, sino por un instante de humanidad que contrastaba con la frialdad de los ejecutivos que lo habían rechazado horas antes. Compró uno, pagándolo con monedas contadas, y lo sostuvo mientras reflexionaba sobre su situación. Cada mordida era un recordatorio de sus raíces, de su origen humilde, de todo lo que había aprendido en las calles y mercados, en trabajos pequeños y esfuerzos cotidianos. Esa experiencia, pensó, era su fuerza. Nadie podría quitársela. Se apoyó contra la banca y sacó su cuaderno. Allí comenzó a escribir, primero palabras dispersas, luego frases más organizadas, planeando estrategias, proyectando escenarios. La idea no era simplemente encontrar un empleo, era demostrar que el talento y la inteligencia podían superar cualquier barrera de clase. Cada línea escrita era un acto de desafío silencioso, un paso más hacia un futuro donde él decidiría su destino y no las miradas despectivas de otros. Su pulso se aceleraba con cada pensamiento, y al mismo tiempo se sentía más calmado. El plan empezaba a tomar forma, y con él, un propósito concreto. Mientras escribía, observaba a una pareja discutiendo suavemente cerca de un árbol. La mujer gesticulaba con delicadeza, pero con firmeza, y el hombre bajaba la mirada, casi intimidado por su presencia.
Alejandro no podía evitar comparar esas dinámicas con las que enfrentaba en los ambientes corporativos. Las jerarquías, los juegos de poder, las formas sutiles de dominio. Sonrió entre dientes. Entendía esos códigos, aunque nunca lo habían recibido con los brazos abiertos. Esa comprensión, pensó, sería una de sus mayores armas. El frío de la tarde comenzaba a calar en sus huesos, pero Alejandro no lo sentía como molestia, sino como un estímulo para moverse, para no quedarse quieto. Guardó su cuaderno y continuó caminando por calles más transitadas, cruzando avenidas donde el tráfico parecía un río incontrolable de autos, motocicletas y bicicletas. Cada bocina y cada acelerón lo hacían sentir parte de un mundo que siempre lo había ignorado, pero que ahora observaba con atención crítica, como quien estudia un tablero antes de mover sus piezas. Decidió entrar a una cafetería pequeña, con luces cálidas y aroma a café recién molido. El lugar estaba lleno de personas trabajando en sus laptops, algunos leyendo, otros conversando en voz baja. Alejandro pidió un espresso y se sentó junto a la ventana, viendo la ciudad transformarse mientras la luz del sol se extinguía gradualmente. Observaba los reflejos de los edificios en los charcos de lluvia reciente, la forma en que los peatones se apresuraban, la rutina de una ciudad que seguía indiferente a las tragedias personales. Cada detalle alimentaba su determinación. Él quería cambiar su historia, y sabía que no sería fácil. Mientras sorbía el café, recordó con claridad las palabras de la entrevistadora. Alguien con su perfil quizá no encaje aquí. Esa frase se repitió en su mente una y otra vez, transformándose de burla en combustible. No encajo, aún, murmuró para sí mismo, y algo en esa afirmación lo hizo sonreír con ironía. No se trataba de rendirse, sino de prepararse para el momento en que sí encajaría, no como ellos lo esperaban, sino como él mismo decidiría. Un joven ejecutivo pasó frente a la ventana, con su reloj caro y su maletín de piel reluciente, saludando con una sonrisa segura a quienes conocía en la calle. Alejandro lo observó, no con envidia, sino con análisis. Cada gesto, cada detalle, era un mapa de comportamiento que podía estudiar, entender y, eventualmente, superar. Si quería ingresar a esos mundos, tendría que aprender sus códigos, pero sin perder su esencia. Esa claridad lo llenó de energía. Mientras terminaba su café, Alejandro comenzó a reflexionar sobre las oportunidades que podrían surgir si utilizaba su creatividad y su ingenio. Pensó en los cursos que podría tomar, las conexiones que podría buscar, la manera en que podría presentarse para que el dinero y la apariencia no fueran las barreras decisivas. Cada idea se combinaba con un plan táctico, pasos pequeños, precisos, calculados. Sabía que la paciencia sería crucial. No podía precipitarse, pero tampoco podía permanecer estático. Cada acción debía ser un avance hacia la meta que se había impuesto silenciosamente. Cuando salió de la cafetería, la ciudad ya estaba iluminada por luces artificiales. Los escaparates brillaban, los anuncios de neón parpadeaban y los taxis amarillos recorrían las calles estrechas. Alejandro sintió que cada reflejo de luz sobre el pavimento mojado era un recordatorio de los contrastes de la vida. Riqueza y humildad coexistiendo, indiferentes a quienes cruzaban su camino. Esa visión no lo desanimó. Al contrario, lo motivó a avanzar. Sabía que, para él, cada desdén recibido era una oportunidad de demostrar que la inteligencia y la perseverancia podían superar los privilegios heredados. Se apoyó en una barandilla, observando la plaza principal mientras la gente pasaba apresurada. Sus pensamientos eran claros y ordenados. Primero aprender, luego mostrar y finalmente reclamar el espacio que siempre había merecido. En su mente no había rencor inútil, solo un plan de acción meticuloso. Cada persona que lo había ignorado sería testigo, más temprano que tarde, de su ascenso. El orgullo no era ahora un obstáculo, sino una herramienta para mantenerlo enfocado y decidido.
Mientras continuaba su caminata hacia su apartamento, Alejandro reflexionaba sobre la ironía de la vida. Había pasado años trabajando duro, acumulando experiencia y conocimiento, y aún así había sido rechazado por algo tan superficial como su origen. Esa injusticia, sin embargo, no lo quebrantaba, lo fortalecía. Cada paso que daba era una promesa silenciosa de que no permitiría que los prejuicios de otros definieran su destino. Su mirada se fijó en los edificios altos, en los departamentos con luces encendidas y en los autos lujosos que pasaban. Cada reflejo le recordaba que el mundo estaba lleno de oportunidades y que él aprendería a tomarlas de manera que nadie pudiera impedirlo. Al llegar a su apartamento, Alejandro se sentó frente a la ventana, observando la ciudad que respiraba y vibraba con historias de éxito y fracaso. Sacó de nuevo su cuaderno y comenzó a anotar contactos, ideas y pasos concretos. La determinación en su rostro era evidente. Las palabras de rechazo que había recibido esa mañana se transformaban en motivación pura, en una promesa de futuro. Cada línea escrita era un compromiso con sí mismo, un acto silencioso de resistencia contra un mundo que había querido minimizarlo. Mientras la noche avanzaba, Alejandro sintió que un nuevo capítulo de su vida estaba a punto de comenzar. La humillación se transformaba en fuerza, la duda en estrategia y la tristeza en claridad. Sabía que el camino sería largo y lleno de obstáculos, pero también sabía que estaba preparado. Cada experiencia acumulada, cada momento de frustración y cada pequeño triunfo cotidiano lo habían formado para este instante. La ciudad lo envolvía con su bullicio constante, y él caminaba mentalmente hacia un destino que solo él podía escribir, con la certeza de que pronto nadie podría ignorarlo. El café, las calles, los vendedores, los rascacielos y los reflejos de luz eran ahora parte de su escenario, un tablero donde Alejandro movería cada pieza con inteligencia y paciencia. La entrevista que lo rechazó no fue el final. Fue el primer aviso de que la vida podía sorprender a quienes aprendían a jugar con astucia. Su mirada se endureció mientras se levantaba de la banca frente a la ventana. El futuro lo esperaba, y él estaba listo para conquistarlo. La noche de la Ciudad de México seguía viva, y Alejandro se sentía parte de ella de una manera diferente. Ya no era un simple transeúnte, era un hombre con propósito, con un plan, con la fuerza silenciosa de quien sabe que el momento de cambiar su destino estaba cerca. El primer paso hacia la venganza elegante contra quienes lo habían subestimado ya estaba decidido, y cada respiración que tomaba le recordaba que la paciencia y la inteligencia serían sus mejores aliados en la batalla que apenas comenzaba. Y mientras las luces de la ciudad parpadeaban sobre el pavimento mojado, Alejandro sonrió levemente, consciente de que el rechazo de esa mañana no era el final de su historia, sino el comienzo de algo mucho más grande, algo que lo elevaría por encima de quienes alguna vez lo consideraron insignificante. Su vida estaba a punto de transformarse, y él estaba listo para asumirlo con la determinación de quien sabe que cada paso cuenta. Alejandro caminaba por una de las avenidas más transitadas de la Ciudad de México, dejando atrás el bullicio del centro para adentrarse en un barrio donde los edificios antiguos y los cafés con terrazas competían por la atención de los transeúntes. La luz del atardecer se filtraba entre los árboles, pintando de dorado las paredes de ladrillo y creando sombras largas que se extendían sobre la acera. Cada paso que daba parecía acompañarse de un latido firme en su pecho, una mezcla de nervios y determinación que le recordaba que estaba cerca de algo importante, aunque aún no sabía exactamente qué. Al doblar una esquina, el aroma de café recién molido y pan de chocolate lo detuvo por un instante. Frente a él, una pequeña cafetería con mesas de madera gastadas y ventanales grandes invitaba a entrar. La puerta se abrió con un timbre delicado, y Alejandro avanzó con cautela, sin imaginar que aquel lugar se convertiría en el escenario de un encuentro que cambiaría su rumbo. Ella estaba allí, apoyada en la barra, observando cómo el barista vertía el café con precisión.
Su cabello oscuro caía en ondas sobre los hombros, y sus ojos tenían una intensidad que parecía atravesarlo, como si pudiera leer cada pensamiento que él intentaba ocultar. Vestía ropa sencilla pero elegante, una mezcla imposible de humildad y sofisticación que desafiaba cualquier clasificación social. No llevaba joyas llamativas ni maquillaje excesivo. Su presencia era suficiente para destacar en la pequeña cafetería sin esfuerzo. Alejandro se quedó quieto un instante, sintiendo que algo dentro de él se movía. No era solo curiosidad, era una sensación más profunda, un reconocimiento silencioso de que esa mujer no era común. Respiró hondo y decidió acercarse, con la mezcla de cautela y audacia que lo había acompañado desde aquella entrevista que lo había rechazado por su apariencia. «Hola», dijo finalmente, con voz firme pero medida. Ella levantó la mirada y lo examinó con un ligero arqueo de ceja, un gesto que combinaba interés y desafío. «Hola», respondió sin esfuerzo, como si su atención no se otorgara a cualquiera. Alejandro sonrió con un toque de ironía. «No te estaba interrumpiendo, solo me pareció curioso que alguien pueda concentrarse tanto en un café». Ella sonrió apenas, una curva de labios que no revelaba ni aceptación ni rechazo, solo un indicio de que estaba dispuesta a escuchar, aunque bajo sus propias reglas. «Supongo que depende de quién lo mire», dijo, su tono ligero pero cargado de subtexto. «Algunos ven café, otros ven oportunidades de observación». Él se sentó en la mesa frente a ella, manteniendo la distancia justa para no invadir su espacio, pero lo suficientemente cerca para que sus palabras se sintieran directas. «Observación, ¿eh? ¿Entonces soy parte de tu experimento?», preguntó con una mezcla de sarcasmo y curiosidad. Ella inclinó la cabeza, estudiándolo con detenimiento. «Depende. ¿Eres interesante o solo otro más caminando por la ciudad con sueños que no se atreve a perseguir?». Sus palabras eran un reto, un desafío envuelto en ironía, que obligaban a Alejandro a responder no solo con palabras, sino con actitud. «No me asusta el desafío», dijo él, sintiendo que algo en su interior se activaba. «Y si estoy aquí, quizás sea porque algo en ti me dijo que valía la pena intentarlo». Ella sonrió con un dejo de complicidad y diversión contenida, inclinándose ligeramente hacia adelante. «Interesante. La mayoría huye cuando sienten que alguien puede ver más allá de lo que aparentan». Sus ojos brillaban con intensidad, y Alejandro notó cómo cada gesto suyo parecía cuidadosamente calculado para provocar reacción. La conversación continuó, breve pero cargada de significado. Hablaron de la ciudad, de lo que significaba luchar por algo más grande que uno mismo, de las injusticias que la sociedad impone, y cómo algunos se resignan mientras otros buscan caminos alternativos. Alejandro se sorprendió a sí mismo compartiendo detalles de su vida, su reciente rechazo en la entrevista, la frustración de sentirse limitado por su origen humilde. Ella escuchaba, asintiendo apenas, pero sus ojos nunca se apartaban de él, como si evaluara cada palabra, cada emoción, cada silencio. «Me gusta que hables sin adornos», dijo finalmente, tomando un sorbo de café. «La mayoría prefiere decir lo que creen que otros quieren oír. ¿Tú? No». Él encogió los hombros con una sonrisa ligera. «Supongo que no tengo otra opción. La verdad no siempre es bien recibida». Un silencio breve llenó la mesa, cómodo y tenso al mismo tiempo. Alejandro percibió que no era un silencio vacío. Era un espacio cargado de posibilidades, de decisiones no dichas, de caminos que podían abrirse si ambos elegían moverse en la misma dirección. «Entonces», dijo ella finalmente, apoyando el codo en la mesa y dejando que su barbilla descansara sobre la mano, «dime, ¿qué piensas hacer después de que el mundo te cerró una puerta?». Su voz tenía un tono desafiante, pero no cruel. Era un estímulo, un empujón hacia la acción. Alejandro la miró directamente a los ojos, sintiendo que cada palabra que pronunciara debía tener peso. «No voy a dejar que una puerta cerrada defina mi destino. Voy a encontrar otra,
o la abriré por mi cuenta. Ella asintió lentamente, con una sonrisa apenas perceptible. Eso suena prometedor. La mayoría no tiene el valor de decirlo y mucho menos de hacerlo. Un barista pasó cerca de la mesa y dejó sobre el mostrador un café con espuma decorada con una forma que parecía una hoja. Alejandro lo tomó y la invitó con un gesto. Por si quieres continuar esta conversación. Ella aceptó, inclinándose ligeramente y tomando el café. Sus dedos rozaron los de él de manera casual, suficiente para que Alejandro sintiera un pequeño escalofrío de reconocimiento. No era un contacto casual, sino un recordatorio de que aquel encuentro no era accidental. Dices que abrirás tu propia puerta, comentó ella, dejando escapar un leve suspiro. Interesante. Pero recuerda, algunas puertas están custodiadas, y no todos los guardianes juegan limpio. Él sonrió con ironía. Entonces tendré que aprender las reglas del juego o inventar las mías propias. Ella rió suavemente, un sonido que parecía flotar en el aire cargado de aroma a café y pan. Eso espero. Me gusta la gente que no se deja intimidar por lo que otros llaman experiencia o estatus. Es refrescante. Alejandro sintió que el tiempo pasaba sin darse cuenta. La luz del atardecer se desvanecía, las sombras se alargaban dentro de la cafetería y la ciudad afuera comenzaba a encender sus luces. Todo a su alrededor parecía más intenso, más real. La mujer frente a él no era solo una conversación. Era un reto, un espejo de lo que él podía llegar a ser si mantenía su determinación y su astucia. «Déjame preguntarte algo», dijo Alejandro, con tono directo pero sin perder la cortesía. «Si conocieras mi historia completa, ¿qué pensarías?» Ella lo miró con esa mezcla de desafío y curiosidad, que parecía su forma natural de interactuar con el mundo. Depende. Algunas historias son tan comunes que no valen la pena escuchar. Otras tienen el potencial de cambiarlo todo. Él arqueó una ceja, y la mía. Ella dejó que un silencio se prolongara, un instante cargado de significado. Finalmente, dijo, «La tuya tiene potencial. Solo espero que estés dispuesto a pelear por lo que mereces». Las palabras parecían simples, pero Alejandro percibió en ellas un peso invisible. No era solo un comentario, sino un reconocimiento de su valor, una validación que pocos le habían otorgado hasta ahora. Sintió un impulso inesperado de confianza, mezclado con la adrenalina de saber que no estaba solo en su lucha. Se levantó finalmente, tomando su portafolio y dejando unas monedas sobre la mesa. «Gracias por la conversación. Me has dado más claridad de la que esperaba». Ella sonrió, con esa elegancia natural que parecía surgir sin esfuerzo. «Y tú me has entretenido más de lo que imaginé. Nos veremos de nuevo, Alejandro». El nombre resonó en él mientras salía a la calle. La ciudad estaba ahora envuelta en la noche. Luces de neón reflejadas en el pavimento mojado. Autos pasando con un zumbido constante. Personas caminando rápido, envueltas en sus propios mundos. Alejandro respiró hondo, sintiendo cómo la mezcla de desafío y curiosidad que había surgido en ese café lo acompañaría en los días siguientes. Mientras se alejaba, no podía dejar de pensar en ella, en su mirada penetrante, en la manera en que lo había desafiado sin esfuerzo, en cómo parecía ver más allá de su apariencia y de su estatus social. Ese encuentro inesperado no solo lo había inspirado, sino que le había dado una dirección clara. No se trataba solo de sobrevivir o de ganar, sino de transformarse, de aprender, de superar cada barrera que la sociedad intentara imponerle. Cada paso que Alejandro daba por las calles iluminadas era un recordatorio de que aquel encuentro había cambiado algo dentro de él. Ya no era solo un hombre rechazado. Era alguien que había encontrado un espejo, un desafío, un aliado en la persona menos esperada. Y mientras las luces de la ciudad parpadeaban sobre el pavimento, Alejandro comprendió que esa mujer misteriosa no sería solo un recuerdo pasajero,
sino un faro que guiaría sus próximos movimientos, un impulso silencioso hacia la transformación que ya comenzaba a sentir en cada fibra de su ser. La noche lo envolvía, fría y vibrante, mientras él caminaba con paso firme. No había miedo, solo determinación. No había dudas, solo estrategia. Y en lo profundo de su mente, Alejandro sabía que aquel encuentro había marcado el inicio de algo mucho más grande, un movimiento silencioso que, paso a paso, cambiaría no solo su vida, sino la manera en que el mundo lo percibiría. Nada volvería a ser igual. Alejandro caminaba por las calles del barrio donde se encontraba el café, pero esta vez con una sensación diferente. La noche había caído por completo, y la ciudad brillaba con luces dispersas, faroles que proyectaban sombras largas sobre los edificios antiguos y fachadas llenas de historia. El aire estaba fresco, con un aroma que mezclaba pan recién horneado, humedad de la lluvia reciente y un leve olor a gasolina que subía de las calles más transitadas. Cada paso que daba parecía tener un eco propio, como si la ciudad reconociera la firmeza de su propósito, y él lo percibía, consciente de cada detalle que lo rodeaba. Se dirigía a un pequeño parque iluminado tenuemente por faroles amarillos. Allí, entre la penumbra y el murmullo de la ciudad, la vio de nuevo. Ella estaba recargada en la baranda de una fuente antigua, la misma elegancia natural de siempre, pero ahora con una expresión diferente, una mezcla de curiosidad y desafío. Su cabello, oscuro y ligeramente despeinado por la brisa, reflejaba la luz de los faroles, y sus ojos parecían brillar con un interés silencioso que desafiaba a Alejandro a acercarse. «¿Llegaste temprano?», dijo ella con una sonrisa ligera, pero cargada de intención. Alejandro se detuvo unos pasos antes de acercarse, observando cada gesto, cada detalle de su postura. Había algo en ella que no solo intrigaba, sino que provocaba, que desafiaba su mente y su paciencia. «Depende de cómo se mire», respondió él, con un toque de ironía en la voz. «Para algunos, llegar temprano es puntualidad. Para otros, una forma de esperar el momento exacto para aprender algo nuevo». Ella arqueó una ceja, dejando escapar una risa breve, apenas un sonido que parecía medirlo, evaluarlo. «¿Aprender de mí, dices?». Su tono era sarcástico, juguetón, pero no desde la frivolidad, sino como un desafío intelectual. «No estoy segura de que todos tengan el valor de hacerlo». Alejandro se acercó un paso más, sin romper la distancia que mantenía la tensión entre ambos. «Valentía. Eso no me falta. Pero admito que no esperaba que alguien como tú estuviera dispuesta a conversar con alguien como yo». Su sonrisa era ligera, pero cargada de subtexto. Un juego de ironía y provocación que buscaba reacción. Ella inclinó ligeramente la cabeza, cruzando los brazos. «¿Alguien como tú? Dime, ¿qué significa eso?». Su mirada era directa, incisiva, como si quisiera atravesarlo y encontrar cada pensamiento oculto. Alguien que la mayoría consideraría inferior por apariencia y origen, pero que sin embargo tiene ideas, inteligencia y ganas de avanzar, dijo Alejandro, midiendo cada palabra, consciente de que el subtexto era tan importante como lo que decía en voz alta. Ella soltó una risita corta, que no era de burla, sino de reconocimiento. «Interesante. La mayoría se deja aplastar por esas opiniones. ¿Tú?». «No». Sus ojos no parpadearon. Su interés era evidente, pero su actitud permanecía desafiante. Alejandro sintió un ligero escalofrío. Ella no solo lo veía, sino que lo evaluaba. Lo empujaba a responder de manera que demostrara más de lo que podía medir cualquier entrevista o examen superficial. «Aprender de alguien como tú», continuó Alejandro, jugando con la frase, «requiere atención y paciencia». «Supongo que por eso estamos aquí, en medio de la noche, hablando». «Paciencia», repitió ella como probando la palabra en sus labios. «Sí, pero también precisión. Una conversación sin dirección puede ser inútil». «¿Sabes lo que quiero decir?».
Su sonrisa se amplió un poco, dejando entrever que cada palabra tenía varias capas de significado. Él asintió, cruzando los brazos mientras se apoyaba ligeramente en la baranda cercana. Sí, una conversación puede ser una trampa o una oportunidad. Y yo estoy dispuesto a enfrentar ambos riesgos. Ella se inclinó un poco hacia adelante, sus ojos fijos en los de él. Riesgos. La mayoría de la gente huye de ellos. Tú pareces disfrutar del desafío. Disfrutar, replicó Alejandro con una sonrisa sarcástica. Es diferente de subestimar. No me subestimes. Aprender del desafío requiere respeto, pero también inteligencia para leer cada movimiento, cada gesto, cada silencio. Ella soltó un suspiro ligero, como evaluando la respuesta. Veo que no solo hablas, sino que también escuchas, observas, analizas. Eso es raro. Casi nadie tiene esa combinación. Su mirada era intensa, pero su sonrisa conservaba un toque de diversión, un juego silencioso entre ambos que mantenía la tensión constante. Es que he aprendido a no dejarme engañar por las apariencias, dijo Alejandro, con tono firme. El mundo tiende a juzgar rápido, pero detrás de cada gesto y cada palabra hay una verdad que pocos buscan ver. Ella asintió levemente, dejando que un momento de silencio pesado se instalara entre ambos. Cada respiración parecía medida, cada movimiento cargado de intención. Alejandro notó que ella no se mostraba impresionada ni intimidada. Al contrario, su actitud era un espejo que lo empujaba a demostrar su valor y su capacidad para sostener la tensión sin flaquear. Entonces, dijo finalmente, apoyando las manos en la baranda, dime, Alejandro, ¿qué harás cuando el mundo insista en juzgarte por lo que no eres, en lugar de valorar lo que sí puedes ofrecer? Su voz era desafiante, una invitación a mostrar no solo palabras, sino convicción. Él la miró con determinación. Aprenderé a jugar con sus reglas, o crearé las mías propias. No permitiré que su visión limitada determine mi destino. Ella dejó escapar un leve suspiro, y por un instante sus ojos se suavizaron, como si reconociera la fuerza en él. Eso espero. Porque la mayoría se rinde antes de llegar a este punto. Tú pareces diferente. Diferente no significa superior, replicó Alejandro con un toque de ironía. Solo significa que no acepto las limitaciones que otros intentan imponerme. Ella inclinó la cabeza y lo estudió con atención. Me gusta que hables con claridad y sin adornos. La mayoría prefiere disfrazar sus palabras para no ser juzgados. ¿Tú? No. Prefiero enfrentar el juicio con honestidad, que vivir con la duda de no haberlo intentado, dijo Alejandro con firmeza. Sus ojos no parpadearon. Su convicción era palpable, y ella lo reconoció sin necesidad de palabras. Un silencio se instaló entre ambos, pesado pero cargado de significado. La ciudad seguía su ritmo afuera, con autos pasando y luces parpadeando en los edificios cercanos. Pero dentro de ese pequeño espacio, solo existían ellos dos, midiendo cada palabra, cada gesto, cada respiro. Alejandro sintió que esa conversación, aunque breve, estaba construyendo algo más grande que un simple encuentro casual. Un entendimiento tácito, una conexión basada en desafío, respeto y reconocimiento mutuo de fuerza y astucia. Dime algo, Alejandro, dijo ella finalmente, con un tono más serio pero aún cargado de subtexto. Si todo esto no fuera más que una ilusión, ¿qué harías? Él la miró directamente, sintiendo que cada palabra debía ser medida y cada emoción contenida. Si fuera una ilusión, entonces aprenderé a dominarla, a usarla a mi favor. No me asustan los escenarios inciertos, los convierto en oportunidades. Ella sonrió levemente, dejando escapar un suspiro satisfecho. Interesante. La mayoría se asusta ante la posibilidad de perder control. Tú, no. Alejandro dejó que su mirada recorriera el contorno de su rostro, captando cada gesto,
cada microexpresión, consciente de que ella lo analizaba tanto como él la estudiaba. No es falta de miedo, es aprender a no dejar que el miedo gobierne las decisiones. Todo lo demás es accesorio. Ella lo miró con una mezcla de aprobación y diversión contenida, como si reconociera en él una chispa que muchos otros no poseían. Entonces, Alejandro, parece que este encuentro no será el último, y me gusta eso. Él sonrió, un gesto firme, seguro. Tampoco lo será. Y creo que ambos aprenderemos algo de esto, de formas que aún no podemos prever. La brisa fresca de la noche los envolvió mientras permanecían frente a la fuente, cada uno consciente de que el juego había comenzado. No era un juego de azar ni de fuerza bruta. Era un intercambio sutil de mente y voluntad, donde cada palabra, cada gesto, cada silencio tenía peso. Alejandro sintió que algo dentro de él se activaba. Una combinación de respeto, desafío y reconocimiento que solo aparecía cuando se encontraba frente a alguien que podía igualar su fuerza, aunque de manera diferente. Finalmente, Alejandro dio un paso atrás, tomando su portafolio con cuidado. Debo irme, pero gracias. Por la conversación, por el desafío. Ella lo miró, sonriendo con esa mezcla de misterio y complicidad. ¿Nos veremos de nuevo, Alejandro? No te confíes demasiado, aún hay mucho que aprender. Él asintió, consciente de que aquella noche no solo había encontrado a alguien intrigante, sino también un catalizador de su propia transformación. Mientras se alejaba por la calle iluminada por los faroles y los anuncios de neón, Alejandro sintió que su mundo se había expandido en apenas unas horas y que la verdadera batalla, aquella donde demostraría su valía y cambiaría su destino, apenas estaba comenzando. Cada sombra, cada luz, cada sonido de la ciudad parecía recordarle que nada sería fácil, pero que cada desafío, cada conversación, cada encuentro inesperado sería un escalón más hacia la versión de sí mismo que estaba decidido a construir. La noche de la Ciudad de México vibraba a su alrededor, y él caminaba entre sus calles con paso firme, con la certeza de que aquel encuentro misterioso y provocador sería el inicio de algo mucho más grande. Alejandro sabía que no volvería a ser el mismo, y que aquella mujer no sería simplemente un recuerdo. Era un reflejo, un espejo, y un desafío que lo acompañaría en cada paso de su transformación. Su mente estaba despierta, sus sentidos alerta, y su corazón lleno de una determinación silenciosa pero intensa. La conversación había terminado, pero el juego apenas comenzaba. Los días siguientes, Alejandro sintió que algo había cambiado dentro de él. La conversación con ella, esa mujer misteriosa que aparecía en sus pensamientos con fuerza y desafío, se repetía como un eco constante, recordándole que no bastaba con sobrevivir a los juicios de los demás. Debía transformarse, no solo por necesidad, sino por orgullo y por la certeza de que estaba destinado a más. Caminaba por la ciudad con la mirada alerta, observando los gestos, los movimientos y los detalles que antes pasaban desapercibidos. Cada interacción, cada conversación, cada gesto mínimo era una oportunidad de aprender y afinar sus estrategias. Una tarde, mientras recorría un mercado lleno de vida y color, Alejandro se detuvo frente a un puesto de ropa usada cuidadosamente seleccionada. Entre camisas, chaquetas y pantalones, encontró un saco que llamó su atención. No era caro, ni estaba en perfecto estado, pero tenía un corte elegante, un color sobrio y un estilo que podía proyectar confianza si se combinaba con lo adecuado. Lo tomó, lo examinó y lo probó frente a un espejo oxidado colgado de la pared del puesto. Al verse, algo dentro de él se activó. No solo era ropa, era una herramienta, un paso más hacia la transformación que había comenzado a planear. Mientras ajustaba la chaqueta, recordó los gestos de ella, la forma en que lo evaluaba sin esfuerzo, el modo en que cada palabra suya llevaba un desafío implícito. Sintió que debía proyectar algo más que su conocimiento o su voluntad,
Debía reflejar seguridad, presencia, autoridad. Cada movimiento que hacía frente al espejo era un ensayo, un entrenamiento silencioso para la batalla social que sabía que se avecinaba. Al salir del mercado, Alejandro decidió pasar por la cafetería donde la había encontrado por primera vez. No sabía si ella estaría allí, pero la idea de volver a verla lo motivaba más que cualquier estrategia de ascenso profesional. Al entrar, el aroma a café recién molido y pan de chocolate le dio la sensación de familiaridad y al mismo tiempo de expectativa. Sus ojos recorrieron el lugar y allí estaba ella, sentada en la misma barra, con la misma elegancia natural, revisando un cuaderno con atención, sin levantar la vista demasiado, pero percibiéndolo tan pronto como entró. «Vaya, llegas puntual otra vez», dijo ella con esa mezcla de ironía y desafío que lo mantenía alerta. «Solo sigo aprendiendo de los detalles», respondió Alejandro con una sonrisa ligera, sintiendo cómo la tensión entre ambos crecía con cada palabra. «Y tú pareces ser una buena maestra, aunque poco convencional». Ella arqueó una ceja divertida. «Maestra, interesante. La mayoría de los hombres que conozco prefieren enseñarle a otros antes que aprender. Tú pareces diferente». «Aprender requiere humildad», replicó Alejandro, ajustándose la chaqueta que había comprado esa misma tarde. Algo que no todos están dispuestos a admitir. «Humildad», repitió ella, como evaluando la palabra. «Sí, pero también astucia». «Aprender sin astucia es desperdiciar el tiempo». Él asintió. «Por eso estoy aquí. Y no estoy dispuesto a desperdiciar ni un minuto». Ella cerró el cuaderno y lo miró directamente a los ojos. «Entonces, Alejandro, muéstrame que lo dices en serio. No solo con palabras, sino con actitud». Alejandro sintió que cada palabra suya era un desafío silencioso, un estímulo que activaba su voluntad y su determinación. «Lo haré», dijo con firmeza. «De hecho, estoy trabajando en ello desde que te conocí. Cada decisión, cada movimiento, cada detalle, todo apunta a demostrar que no me subestimes». Ella sonrió, pero esta vez la sonrisa tenía un matiz diferente, un reconocimiento de esfuerzo, de potencial, una aprobación velada que no bajaba la guardia de su misterio. «Eso espero. La mayoría promete y se queda en palabras. Veremos si cumples». La conversación continuó, cargada de subtexto, ironía y provocación intelectual. Cada frase estaba medida, cada silencio calculado. Alejandro notó que ella no se dejaba impresionar por gestos superficiales, ni por apariencias. Evaluaba la esencia de cada palabra, la intención detrás de cada mirada. Él comprendió que no bastaba con mostrarse seguro. Debía proyectar fuerza, inteligencia y determinación, todo al mismo tiempo, sin dejar que el ego lo desviara del objetivo. Con el paso de los días, Alejandro comenzó a aplicar pequeños cambios en su vida diaria, conscientes y estratégicos. Cambió la manera de vestir, seleccionando prendas que proyectaran seguridad sin necesidad de ostentación. Ajustó su lenguaje, eliminando dudas y vacilaciones, y aprendió a observar los gestos de las personas con atención, captando información que antes ignoraba. Cada interacción se convirtió en un entrenamiento silencioso, cada mirada en un ensayo de presencia y autoridad. Un fin de semana, decidió asistir a un evento social donde sabía que se encontraría con ejecutivos, empresarios y personas influyentes. No era un evento de lujo total, pero sí lo suficientemente formal como para poner a prueba su nueva imagen y confianza. Caminó hacia el lugar con paso firme, sintiendo cómo su cuerpo y mente respondían al reto. Cada luz, cada sonido, cada mirada que cruzaba lo fortalecía, confirmando que la transformación que había iniciado estaba dando resultados visibles. Al llegar, observó a su alrededor personas con trajes caros, joyas discretas pero costosas, sonrisas calculadas, conversaciones llenas de protocolo y diplomacia. Alejandro no se sintió intimidado. Al contrario, se movió con seguridad,
saludando con cortesía, mostrando interés genuino en cada conversación, pero sin perder su propia esencia. Cada gesto, cada palabra, cada reacción estaba medida. No se trataba de aparentar, sino de proyectar autoridad y respeto sin necesidad de dinero ni apellido. Entre la multitud, notó que ella estaba presente. No se acercó de inmediato. La observó desde la distancia. Su postura elegante, su manera de mover las manos mientras hablaba con alguien, su capacidad de mantenerse firme y segura sin necesidad de imponerse. Todo confirmaba lo que Alejandro ya sospechaba. Ella era un espejo y un desafío. Una presencia que lo impulsaba a ser mejor, más estratégico, más consciente de sí mismo. Se acercó finalmente, sintiendo que cada paso tenía peso y significado. Parece que ambos coincidimos en aprender del entorno, dijo con una sonrisa ligera. Ella lo miró, arqueando una ceja. Aprender no es suficiente. Debes aplicar lo aprendido, y hasta ahora, Alejandro, parece que estás haciendo un buen trabajo. Aplicar lo aprendido, esa es la clave, replicó él. No me conformo con saber, quiero demostrarlo. Ella asintió, dejando escapar un suspiro de aprobación silenciosa. Eso me gusta. La mayoría se queda en palabras. Tú pareces dispuesto a actuar. Durante horas Alejandro se movió por el evento, saludando, escuchando, observando, aprendiendo y aplicando. Cada conversación era un ejercicio, cada gesto un ensayo. Cada interacción una oportunidad de proyectar su nueva imagen sin perder autenticidad. Y cada vez que cruzaba la mirada con ella, sentía una mezcla de desafío y complicidad que lo motivaba a seguir adelante. Al finalizar la velada, cuando la multitud comenzó a dispersarse y las luces del lugar se apagaban lentamente, Alejandro se acercó nuevamente a ella. Gracias por motivarme a hacer esto. No hubiera logrado proyectar tanto sin tu presencia. Aunque no me digas nada directo, lo sé. Ella lo miró fijamente, con la intensidad habitual en sus ojos. No necesito decirlo. Las acciones hablan más que cualquier palabra. Y tus acciones, Alejandro, muestran que estás listo para algo más grande. Él sintió un impulso de satisfacción, mezclado con determinación. Listo para enfrentar lo que venga, sin miedo, con estrategia y sin perderme en el camino. Ella dejó escapar un leve suspiro, como evaluando su respuesta. Bien, porque lo que viene no será fácil. Pero parece que sabes cómo jugar tu propia partida. Mientras caminaban juntos hacia la salida del lugar, Alejandro comprendió que la transformación que había iniciado no era solo visual ni social. Era interna. Cada gesto, cada palabra, cada decisión lo estaba moldeando para enfrentar desafíos mayores. Y ella era la chispa que encendía esa fuerza silenciosa dentro de él. La noche los envolvía con su manto oscuro y fresco, y la ciudad respiraba a su alrededor con luces parpadeantes y murmullo constante. Alejandro se sentía diferente, más seguro, más consciente, más fuerte. Y mientras caminaba junto a ella, no podía evitar sentir que aquella mujer misteriosa no solo lo había desafiado, sino que lo había impulsado a dar un salto que cambiaría su vida para siempre. Cada paso, cada mirada, cada palabra compartida en esa velada consolidaba la certeza de Alejandro. No había vuelta atrás. La transformación había comenzado, y él estaba decidido a llevarla hasta sus últimas consecuencias, sin perder autenticidad, sin ceder ante juicios, sin dejar que nadie dictara su destino. Mientras la brisa nocturna acariciaba sus rostros y la ciudad vibraba a su alrededor, Alejandro comprendió que la verdadera fuerza no estaba solo en lo que se podía mostrar, sino en lo que se cultivaba internamente. Determinación, estrategia, inteligencia y un sentido de propósito que nadie podía arrebatar. Y en ese instante, frente a ella, Alejandro supo que estaba listo para enfrentar cualquier desafío, con la certeza de que su transformación ya había comenzado,
y que nada ni nadie podría detenerla. La luz del atardecer bañaba la fachada del edificio donde se celebraría el evento de la alta sociedad. Alejandro miraba el reflejo de los cristales en el vestíbulo, ajustándose la chaqueta y respirando profundamente. No era solo un evento, era una prueba, una escena donde cada gesto, cada palabra, cada mirada tendría peso y significado. Caminó por la alfombra roja, sintiendo la mezcla de aromas: perfume caro, madera pulida, flores frescas y un leve toque de champán. Cada sonido, desde el murmullo de conversaciones hasta el tintinear de copas, parecía amplificado por su propia conciencia, recordándole que estaba allí no solo como invitado, sino como alguien dispuesto a demostrar que había cambiado, que había aprendido a manejarse en mundos que antes le parecían inaccesibles. Al entrar en el salón, Alejandro percibió de inmediato la diferencia entre este mundo y las calles que recorría cada día. Las paredes estaban decoradas con paneles dorados y espejos que reflejaban la luz cálida de los candelabros. Los suelos eran de mármol pulido y cada mesa estaba cubierta con manteles de lino blanco, cubiertos con vajilla de porcelana y cristalería brillante. Los invitados se movían con gracia medida, con sonrisas calculadas y conversaciones llenas de protocolo, cada uno consciente de su estatus y de la manera en que debía proyectarlo. Alejandro respiró hondo, consciente de que debía moverse con seguridad, pero sin perder su autenticidad, proyectando autoridad y confianza sin necesidad de ostentación. Entre la multitud, lo primero que vio fue a ella, la mujer misteriosa, vestida con un vestido de un azul profundo que caía suavemente sobre su figura. Parecía flotar entre los invitados. No necesitaba joyas, ni maquillaje exagerado. Su presencia imponía respeto, curiosidad y fascinación al mismo tiempo. Cada gesto suyo era medido, elegante, y Alejandro notó cómo algunos invitados la observaban con mezcla de admiración y sorpresa, pero nadie se atrevía a acercarse. Ella parecía completamente consciente de su efecto, pero no lo usaba de manera arrogante. Simplemente existía, un faro silencioso en medio de la formalidad. Alejandro avanzó entre los invitados, saludando con cortesía pero sin dejar de fijar la vista en ella. Cada paso era calculado, cada movimiento deliberado. Cuando finalmente estuvo a su lado, ella lo miró y arqueó una ceja con esa mezcla de desafío y aprobación que lo había motivado desde su primer encuentro. «Vaya, parece que lograste entrar sin tropezar demasiado», dijo con tono sarcástico, pero con una sonrisa que delataba satisfacción. «Solo sigo aprendiendo de ti», respondió Alejandro, ajustando el nudo de su corbata con un gesto seguro. «¿Y de este lugar? Parece que cada detalle cuenta, ¿no?». Ella lo estudió con atención, cruzando los brazos. «Exacto. Cada movimiento, cada palabra, cada mirada. Todo tiene un peso que pocos saben manejar. Espero que tú lo sepas». «Lo sé», dijo él con firmeza, sintiendo que cada palabra debía proyectar confianza. «He aprendido que la diferencia entre ser observado y ser respetado está en cómo te comportas cuando todos te miran». Ella sonrió levemente, como aprobando su respuesta. «Eso espero, porque aquí no hay margen para errores, Alejandro». Mientras avanzaban juntos por el salón, Alejandro notó las miradas de algunos invitados sobre él. No era arrogancia ni curiosidad superficial. Había sorpresa y evaluación. Quizá algunos detectaban algo distinto en su postura, en su manera de hablar o en la seguridad que emanaba. No era solo apariencia, era presencia. Era la transformación que había trabajado silenciosamente, paso a paso, desde el primer encuentro con ella. Un grupo de invitados se acercó a ellos, sonriendo de manera medida y con palabras cargadas de cortesía. Alejandro respondió con educación, manteniendo la firmeza en su voz y la seguridad en sus gestos. Cada conversación era un ejercicio de equilibrio. Mostrar interés sin parecer desesperado, proyectar conocimiento sin arrogancia, mantener control sin perder naturalidad.
y cada vez que su mirada se cruzaba con la de ella, sentía ese recordatorio silencioso de que estaba siendo evaluado, desafiado y al mismo tiempo respaldado. En un momento, uno de los invitados mencionó un proyecto empresarial importante, y Alejandro aprovechó la oportunidad para intervenir con comentarios claros y precisos, mostrando no solo conocimiento, sino seguridad y estrategia. Sintió cómo las expresiones de sorpresa y respeto se multiplicaban a su alrededor, y aunque no buscaba reconocimiento, la sensación era estimulante. Estaba demostrando que podía sostenerse en este mundo sin perder su esencia. Ella lo observaba con atención, con esa mezcla de curiosidad y desafío que siempre lo motivaba a ir más allá. «Bien», dijo finalmente en un susurro apenas audible. «Parece que no solo sabes moverte, sino que sabes dejar huella». Alejandro sonrió discretamente, consciente de que su transformación no era completa sin este tipo de validación silenciosa. «Gracias, pero todavía hay mucho por demostrar», replicó, manteniendo el tono firme pero elegante. El evento continuaba, y pronto Alejandro se encontró en medio de una conversación más tensa. La exnovia de un conocido empresario, elegante y con una sonrisa que mezclaba arrogancia y desprecio, se acercó con aire calculado. Sus ojos se posaron en Alejandro con una mezcla de sorpresa y desdén. «¿Tú eres?», comenzó, pero Alejandro no esperó que completara la frase. «Sí, soy Alejandro», dijo con voz clara, firme, proyectando seguridad. «Y parece que coincidimos aquí, aunque tu sorpresa me dice que no me esperabas en este lugar». Ella frunció ligeramente el ceño, pero su sonrisa no desapareció del todo. «No, no esperaba verte así. Es interesante». «Interesante», replicó Alejandro con una sonrisa medida, «porque aquí todos tenemos una versión de nosotros mismos que mostramos al mundo. Yo simplemente he aprendido a elegir la mía». La tensión era palpable. Los invitados alrededor notaban la interacción, pero nadie intervenía. Alejandro y ella mantenían un juego silencioso de presencia y subtexto, cada palabra cargada de significado. La mujer misteriosa observaba desde un costado, su mirada firme y evaluadora, pero con una satisfacción contenida al ver cómo Alejandro manejaba la situación con inteligencia y elegancia. El evento avanzaba y Alejandro se movía con naturalidad entre los invitados, respondiendo a saludos, observando gestos y absorbiendo cada detalle del entorno. Su transformación no era solo externa, era interna. Cada conversación, cada mirada y cada gesto habían moldeado su confianza, su estrategia y su capacidad de manejar situaciones complejas sin perder autenticidad. En un momento, ella se acercó a él nuevamente, tomando suavemente su brazo mientras caminaban hacia la terraza iluminada por luces cálidas. «Te has movido con elegancia», dijo, su voz baja pero firme. «No muchos logran sostenerse en este tipo de entorno sin perder su esencia. Tú lo haces». Alejandro sonrió, sintiendo un impulso de satisfacción silenciosa. «Todo gracias a la motivación y al desafío que representas». Ella arqueó una ceja divertida. «¿Motivación? Eso suena como si tu esfuerzo dependiera de mí». «En parte sí», respondió él con ironía, «porque quien desafía inteligentemente inspira acción, y tú lo haces muy bien». La terraza estaba iluminada suavemente por lámparas colgantes, el aire fresco mezclándose con el aroma de flores y perfume caro. Alejandro y ella se detuvieron frente a la baranda, observando la ciudad abajo, luces parpadeantes que reflejaban la vida que continuaba ajena a la tensión y al desafío que ellos compartían. «Este lugar», dijo Alejandro mirando la ciudad, «me hace darme cuenta de cuánto cambia la percepción cuando uno se transforma, cuando deja de depender de lo que otros piensan y empieza a construir su propia versión». Ella lo miró, con una mezcla de aprobación y complicidad.
Eso es lo que distingue a quienes prosperan de quienes simplemente existen. Y parece que tú has aprendido la lección más rápido de lo esperado. Alejandro respiró hondo, sintiendo que cada paso de su transformación había valido la pena. La mujer misteriosa no solo lo había desafiado, lo había impulsado a descubrir su fuerza interna, su capacidad de adaptarse y brillar en escenarios que antes le habrían parecido inalcanzables. Mientras las luces de la ciudad parpadeaban a su alrededor, Alejandro comprendió que este evento, este encuentro y cada desafío silencioso eran solo el inicio. La verdadera prueba de su transformación estaba por venir, pero ahora tenía claridad, confianza y determinación para enfrentarlas. Y mientras la noche avanzaba, con murmullos de conversación y risas contenidas entre los invitados, Alejandro sintió que estaba listo para cualquier confrontación, cualquier desafío, y preparado para demostrar que la persona que todos subestimaron ya no era la misma de antes. El evento de lujo, con su brillo y protocolo, había dejado de ser un obstáculo. Se había convertido en un escenario donde Alejandro podía proyectar todo lo que había trabajado silenciosamente: elegancia, presencia, inteligencia y seguridad. Y al lado de ella, observando su reacción sutil pero significativa, supo que estaba exactamente donde debía estar, listo para los próximos movimientos que definirían su camino y su verdadera transformación. El salón brillaba con luces cálidas, candelabros dorados y un murmullo constante de conversaciones que mezclaba risas contenidas y palabras calculadas. Alejandro avanzaba con paso seguro entre los invitados, consciente de que cada mirada evaluaba su presencia, cada gesto tenía significado, y que aquel evento no solo era un escenario de lujo, sino un tablero donde se movían poder, orgullo y alianzas invisibles. Su transformación interna y externa se sentía más firme que nunca, pero aún quedaba una prueba que podía definir su posición y, sobre todo, demostrarle a todos que quien lo había rechazado alguna vez no dictaría su futuro. La exnovia de uno de los empresarios más influyentes del lugar se encontraba cerca del centro del salón, su vestido blanco impecable contrastando con la elegancia de los demás invitados. Su sonrisa, medida y cargada de arrogancia, buscaba imponer respeto y dominio. Alejandro la reconoció al instante. Era la misma mujer que lo había subestimado, que había cerrado puertas con un gesto de desdén años atrás, sin saber que ese rechazo no marcaría su límite, sino que lo impulsaría a crecer y transformar su vida. Al percibirlo, la mujer hizo un gesto sutil con la cabeza, como evaluando cuánto había cambiado. Alejandro se acercó con calma, ajustando el nudo de su corbata y manteniendo la postura impecable que había practicado durante semanas. Cada paso era deliberado, cada respiración medida. No había urgencia, solo la certeza de que había llegado el momento de enfrentar su pasado con elegancia y firmeza. «Vaya, Alejandro», dijo ella con voz cargada de una cortesía superficial, una sonrisa que intentaba disfrazar sorpresa y cierto desprecio velado. «No esperaba verte aquí. Pensé que los años habían definido tu lugar, lejos de esto». Él la miró directamente a los ojos, sin titubear. «Parece que subestimar a alguien no siempre trae los resultados que uno espera», replicó con un tono firme y elegante. «Los años cambian muchas cosas, pero lo que realmente importa es cómo decides enfrentar cada oportunidad». La mujer frunció ligeramente el ceño, su sonrisa conservando un matiz de arrogancia. «Interesante. Parece que has aprendido a hablar con seguridad». «Pero las palabras no siempre igualan los hechos, Alejandro». Él sonrió discretamente, con esa mezcla de ironía y control que lo caracterizaba. «No se trata solo de palabras. Cada acción, cada decisión y cada detalle reflejan quién realmente soy. Y lo que verás hoy no es solo apariencia, es la consecuencia de trabajo, determinación y estrategia». La tensión crecía a su alrededor, sutil pero palpable. Los invitados cercanos comenzaban a notar la interacción,
midiendo silenciosamente el intercambio de poder, la forma en que Alejandro sostenía la mirada y proyectaba autoridad sin necesidad de alzar la voz ni recurrir a gestos arrogantes. La exnovia, por su parte, mantenía la compostura, pero Alejandro percibió un ligero temblor en su sonrisa. Había sido sorprendida por alguien que antes parecía indefenso, pero que ahora se movía con seguridad y estrategia propia. «Supongo que ahora quieres demostrar algo», dijo ella con un dejo de sarcasmo, cruzando ligeramente los brazos. «Que puedes encajar en este mundo, ¿no?» Él la estudió un momento, evaluando cada gesto. No se trata de encajar. Se trata de mostrar que nadie, ni siquiera quienes cerraron puertas en mi camino, puede determinar mi valor. Ella arqueó una ceja, intrigada y ligeramente irritada por la firmeza de sus palabras. Eso suena muy idealista. Este lugar, Alejandro, es sobre apariencia, conexiones y poder, no sobre ideales. Él dio un paso adelante, manteniendo la calma, sin confrontarla con agresividad, pero transmitiendo fuerza en cada palabra. Idealista o no, la verdad es que quienes subestiman terminan siendo sorprendidos. Y quienes buscan imponer límites descubren que no todos aceptamos ser definidos por la opinión de otros. Ella dejó escapar un suspiro contenido, evaluando la respuesta. «Parece que has cambiado, de maneras que no esperaba. Pero cuidado, Alejandro. No todo se gana con confianza ni estrategia. Este mundo tiene sus reglas, y algunos nunca aceptan que alguien que antes fue rechazado ahora se presente como igual, o incluso superior. Entonces será interesante ver cómo manejas la sorpresa», replicó él, con un toque de ironía y seguridad. «Porque he aprendido a mantener la calma, incluso frente a quienes creen tener control». Ella lo miró fijamente, reconociendo sin palabras que él ya no era el mismo hombre que había conocido años atrás. Había adquirido presencia, autoridad y seguridad, todo cultivado con esfuerzo y disciplina, y ahora lo exhibía sin necesidad de demostrarlo en exceso. Alejandro, por su parte, percibió la sutil admisión en sus ojos. Aunque no lo dijera, ella entendía que el tiempo y la determinación habían trabajado a su favor. Los invitados cercanos comenzaron a sentir la intensidad de la interacción, como si un duelo silencioso de poder y orgullo se desarrollara frente a ellos. Alejandro mantuvo la compostura, respirando con control, proyectando seguridad sin arrogancia. Cada palabra que decía tenía precisión, cada gesto era medido y cada mirada sostenía firmeza y determinación. En ese momento, la mujer misteriosa que lo había acompañado durante toda su transformación apareció junto a él, su presencia calmante pero firme. Alejandro sintió que su apoyo no era solo moral, sino una fuerza silenciosa que reforzaba su seguridad. Ella lo miró con una sonrisa leve, aprobando su postura, su control, su capacidad de enfrentar el desafío con inteligencia y elegancia. La exnovia, notando la presencia de esta mujer, se tensó ligeramente. Alejandro percibió cómo su arrogancia inicial comenzaba a flaquear ante la combinación de transformación, estrategia y apoyo silencioso que tenía frente a ella. Era un escenario en el que ya no podía manipularlo con desdén ni controlar la narrativa a su favor. «Ah, veo que no estás solo», dijo la exnovia con un intento de mantener el control sobre la situación. «Parece que te has rodeado de compañía inesperada». «Correcto», respondió Alejandro sin perder la firmeza ni la elegancia. «Pero no se trata solo de compañía. Se trata de alianzas genuinas, de confianza y de aprender de quienes realmente aportan valor, no de quienes intentan limitar el crecimiento de otros». Ella frunció ligeramente el ceño, incapaz de ocultar completamente la sorpresa y el ligero desconcierto. Alejandro, consciente del impacto de sus palabras, mantuvo la calma, proyectando autoridad y control sin necesidad de alzar la voz. Cada gesto suyo reflejaba seguridad, inteligencia y determinación, y cada mirada hacia su acompañante transmitía complicidad silenciosa y fuerza conjunta. La tensión entre los tres se mantuvo,
cargada de subtexto y poder. Alejandro no necesitaba confrontar agresivamente. Su presencia, sus palabras y la manera en que manejaba la situación ya hablaban por él. La exnovia, por su parte, comenzó a entender que el hombre que una vez había rechazado ya no era vulnerable ni susceptible a sus intentos de manipulación. «Parece que has aprendido rápido», dijo finalmente la exnovia, con un tono que mezclaba respeto forzado y desafío. «Pero recuerda, Alejandro, este mundo no perdona errores. Cada paso en falso se paga caro». Él asintió, con la calma de quien conoce su valor y su preparación. «Lo sé. Y estoy dispuesto a enfrentar cualquier reto, cualquier intento de limitarme. Porque he aprendido a convertirme en alguien que no se deja definir por las opiniones de otros». La exnovia, notando que sus tácticas de desprecio y manipulación ya no funcionaban, decidió retirarse con un gesto elegante pero derrotado, dejando tras de sí un aire de sorpresa y reconocimiento silencioso. Alejandro, manteniendo su postura y dignidad, percibió que aquel momento no era solo una victoria personal, sino la confirmación de que su transformación y preparación habían dado frutos. La mujer misteriosa lo miró con una sonrisa leve, aprobando la manera en que había manejado la situación. Alejandro sintió que aquel evento, aquel enfrentamiento elegante y silencioso, había consolidado no solo su confianza, sino también la percepción que otros tendrían de él a partir de ese momento. No era solo respeto superficial, era autoridad ganada con inteligencia, estrategia y autenticidad. Mientras la música suave continuaba en el salón y los invitados seguían con sus conversaciones, Alejandro comprendió que el verdadero poder no estaba solo en las palabras ni en la apariencia, sino en la combinación de preparación, seguridad interna y capacidad de manejar situaciones complejas sin perder autenticidad. La noche avanzaba, y Alejandro se sentía más firme que nunca, consciente de que cada interacción, cada mirada y cada gesto había sido una prueba superada. La exnovia ya no tenía control. Él había demostrado que los límites impuestos por otros podían ser superados con determinación, estrategia y elegancia. Y mientras la mujer misteriosa lo acompañaba discretamente, Alejandro comprendió que aquel evento no solo era un escenario de confrontación, sino un paso decisivo en su camino hacia la consolidación de su transformación y su verdadero poder. Los últimos invitados comenzaron a retirarse, las luces del salón se suavizaron y un aire de calma reemplazó la tensión inicial. Alejandro respiró profundamente, sintiendo que cada esfuerzo, cada decisión y cada preparación habían sido recompensados. Su mirada se cruzó con la de la mujer misteriosa una vez más, y en esa mirada silenciosa, ambos compartieron la certeza de que habían logrado algo más que una simple victoria. Habían establecido un nuevo equilibrio de respeto, poder y autenticidad que nadie podría romper fácilmente. La noche cerraba su manto sobre la ciudad, y Alejandro, con la seguridad consolidada y la conciencia de su propia transformación, se preparaba para los desafíos futuros, sabiendo que nada podría detenerlo cuando la preparación, la inteligencia y la determinación caminaban de su lado, junto a quienes realmente valoraban su fuerza y autenticidad. La mañana empezó con un aire distinto, como si la ciudad misma respirara diferente. Alejandro caminaba por las calles de la Ciudad de México, el sol reflejándose en los edificios, iluminando cada detalle con una claridad que parecía invitar a la reflexión. Durante semanas, cada paso había sido un entrenamiento, cada interacción un ensayo silencioso para enfrentar lo que estaba por venir. Ahora, sin embargo, había algo más, una sensación de cierre, de oportunidad, de redención que lo empujaba a no retroceder, a enfrentar de una vez por todas las sombras del pasado y a reclamar lo que siempre le había pertenecido por derecho, esfuerzo y dignidad. Al llegar a la empresa donde ahora desempeñaba un rol que pocos hubieran imaginado años atrás, Alejandro sintió una mezcla de emoción
y serenidad. El edificio, imponente y moderno, parecía simbolizar no solo poder, sino la concreción de su transformación, de aquel joven subestimado y rechazado por pobreza, a un hombre capaz de liderar con autoridad y confianza, de marcar la diferencia y de desafiar los prejuicios que alguna vez lo limitaron. Caminó por el vestíbulo, observando los detalles, las paredes decoradas con arte contemporáneo, la luz filtrándose a través de los ventanales, el murmullo de empleados concentrados en sus tareas. Cada elemento parecía confirmar que estaba exactamente donde debía estar, y que cada esfuerzo, cada desafío superado, lo había preparado para este momento. Al llegar a su oficina, se encontró con ella, la mujer que había estado presente en cada paso de su cambio, observando desde un lugar de complicidad silenciosa y apoyo constante. Sus ojos brillaban con orgullo y desafío a la vez, y Alejandro comprendió que su presencia no era casual. Era un recordatorio constante de que la verdadera fuerza residía en la combinación de determinación personal y alianzas inteligentes. «Buenos días», dijo ella, con una sonrisa que mezclaba calidez y firmeza. «Parece que hoy será un día importante». «Sí», respondió Alejandro, ajustándose la corbata y respirando con calma. «Hoy se cierra un ciclo y comienza otro. Es momento de enfrentar lo que antes parecía imposible». Ella lo miró, evaluando cada gesto, cada matiz en su expresión. «Espero que estés listo para lo que vendrá». No todos aceptan cambios tan radicales, y algunos incluso sienten amenazada su posición cuando alguien que antes fue subestimado toma las riendas. «Lo estoy», dijo él con firmeza. «He aprendido que la verdadera fuerza no consiste en esperar el reconocimiento de otros, sino en demostrarlo con acciones, cada día, en cada decisión». El día avanzó, y Alejandro se reunió con su equipo, sus colaboradores y empleados, estableciendo planes y estrategias con seguridad y claridad. Cada palabra, cada gesto, cada indicación transmitía autoridad sin arrogancia, firmeza sin dureza. Su liderazgo, construido a partir de la experiencia del rechazo y la superación, comenzaba a consolidarse de manera natural, y quienes trabajaban con él percibían no solo un jefe competente, sino un referente capaz de inspirar respeto y compromiso. Mientras tanto, la mujer misteriosa observaba desde un costado, con una mezcla de orgullo y satisfacción. Sabía que Alejandro había recorrido un camino difícil, y ahora, más allá de las apariencias y la estrategia, estaba demostrando que su transformación no era superficial. Era profunda, genuina y definitiva. Al mediodía, recibió una llamada inesperada. La exnovia que una vez lo había rechazado, sorprendida al enterarse de su posición actual, solicitaba una reunión. Alejandro aceptó sin titubear. No había resentimiento en su decisión, solo la firmeza de quien sabe que el pasado ya no dicta su futuro. La reunión estaba programada en una sala amplia, con ventanales que dejaban ver la ciudad a sus pies, un espacio que irradiaba autoridad y control. Cuando ella llegó, su expresión mostró sorpresa y un ligero desdén contenido. «No esperaba verte aquí, en este nivel», dijo, intentando mantener una postura elegante pero sin poder ocultar la incredulidad. Alejandro la recibió con cortesía, manteniendo la calma y proyectando seguridad. «Sí, aquí estoy», respondió, con un leve matiz de ironía en la voz. «Y supongo que has venido a evaluar si el tiempo y los esfuerzos realmente pueden cambiar lo que antes fue subestimado». Ella frunció ligeramente el ceño, tratando de mantener control. «Digamos que estoy interesada en entender cómo alguien que parecía limitado ha alcanzado esto. Supongo que debo aprender algo de tu ejemplo, aunque no lo esperaba». «Aprender de los errores y de las oportunidades es clave», replicó Alejandro, con la seguridad que lo caracterizaba. «Y creo que todos, en algún momento, enfrentamos situaciones que nos muestran de qué estamos hechos». La conversación avanzaba cargada de subtexto, ironía y tensión. Cada frase llevaba un desafío implícito,
cada silencio un mensaje no verbal. Alejandro no solo respondía con firmeza, mostraba que su autoridad no dependía del dinero ni del estatus de otros, sino de su propia preparación, esfuerzo y visión. Finalmente, llegó el momento de revelar algo que cambiaría la dinámica completamente. Alejandro se inclinó levemente, manteniendo la mirada firme y serena, y dijo: «Debo ser claro contigo. No estoy aquí para venganzas ni para humillar a nadie. Estoy aquí porque me he preparado, porque he trabajado y porque he aprendido a valorar mi propio esfuerzo. Y quiero que sepas algo más. Todo lo que creías que me limitaba, todo lo que pensabas que me definía, hoy me ha hecho más fuerte, más consciente y capaz de liderar con inteligencia y respeto». La mujer exnovia se quedó en silencio, sorprendida y, por primera vez, sin una estrategia clara para enfrentar a Alejandro. Cada palabra suya, cada gesto y cada acción proyectaban seguridad y autoridad, dejando claro que quien una vez había sido subestimado, ya no estaba sujeto a los prejuicios del pasado. La mujer misteriosa que había estado al lado de Alejandro todo el tiempo intervino, con una voz calmada pero firme. Él no necesita aprobación externa. Su valor se ha construido con esfuerzo, disciplina y visión. Y quienes no lo reconocen ahora, simplemente deberán aceptar que el tiempo y la determinación definen más que los prejuicios. El ambiente se cargó de tensión, pero también de respeto silencioso. La exnovia comprendió que no podía manipular ni subestimar a Alejandro, que la persona frente a ella no era la misma que años atrás había sido rechazado y humillado. Cada gesto, cada palabra, cada mirada confirmaba que Alejandro había alcanzado un nivel de autoridad y respeto que no dependía de su pasado, sino de su presente y de su preparación. Finalmente, la reunión terminó con una sensación de cierre y redención. Alejandro había enfrentado no solo a quienes lo habían subestimado, sino también sus propios miedos y dudas, y lo había hecho con elegancia, inteligencia y firmeza. Su transformación, tanto personal como profesional, se consolidaba ante los ojos de quienes alguna vez pensaron que no sería capaz de lograrlo. Al salir de la sala, Alejandro respiró profundamente, sintiendo un alivio silencioso y una satisfacción que no provenía del triunfo sobre otros, sino de la certeza de que había tomado control de su vida y de su destino. La mujer misteriosa lo miró con orgullo, su sonrisa leve reflejando complicidad y respeto. «¿Lo lograste?», dijo ella con suavidad. «No solo alcanzaste el éxito que buscabas, sino que lo hiciste sin perder tu esencia, sin permitir que el pasado te definiera». Alejandro asintió, consciente de que aquel día marcaba un antes y un después. «Sí. Y lo mejor es que ahora sé que todo esfuerzo, toda estrategia y toda decisión tomada con propósito siempre llevan a resultados, aunque el camino sea difícil y lleno de desafíos». Mientras caminaban juntos por los pasillos de la empresa, Alejandro comprendió que no solo había alcanzado un nivel de liderazgo y respeto, sino que también había cerrado un capítulo de su vida, enfrentando el rechazo, la subestimación y la arrogancia de quienes creyeron que podían definir su destino. Su victoria no era solo profesional, sino moral, emocional y silenciosamente justa. Al mirar por los ventanales hacia la ciudad que se extendía ante ellos, Alejandro sintió que el futuro estaba lleno de posibilidades. Cada desafío que había superado, cada lección aprendida y cada obstáculo enfrentado, lo habían preparado para un camino donde la autenticidad, la determinación y la estrategia serían sus aliados más fuertes. La mujer misteriosa lo observó con una mirada cálida y firme. «Esto es solo el comienzo», dijo. «Lo que sigue dependerá de tu capacidad de mantenerte fiel a ti mismo, de liderar con inteligencia y de no permitir que los prejuicios ni la arrogancia de otros dicten tu rumbo». Alejandro sonrió, sintiendo que aquel día no solo representaba la culminación de su esfuerzo,
sino también el inicio de una etapa donde su fuerza, autenticidad y visión lo guiarían hacia nuevas oportunidades y desafíos. «Estoy listo», respondió con convicción. «Listo para enfrentar lo que venga, sin miedo y con claridad. Lo que pasó antes solo me hizo más fuerte». Y mientras la ciudad continuaba su ritmo cotidiano, Alejandro caminaba con paso firme, consciente de que había conquistado algo más que una posición o reconocimiento. Había ganado respeto, confianza y la certeza de que su esfuerzo y determinación siempre hablarían más fuerte que cualquier juicio o rechazo del pasado.